¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogado Corporativo, en donde, como siempre, su servidor y el doctor Leopoldo Reyes tratamos de abarcar temas seguramente de importancia para ustedes. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que seguramente va a levantar mucho interés entre nuestros amigos cibernautas, porque, bueno, pues como ustedes saben, recientemente se acaban de aprobar unas reformas en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, y viene otra reforma que está prácticamente en ciernes, ya aprobada por senadores, y que, bueno, al parecer, dicho por los expertos y por el invitado del día de hoy, es una reforma que quizás desde los años 90 no daba modificaciones a la ley de una manera tan amplia ni tan radical, ¿no? Y bueno, pues en estos temas obviamente tenemos a un gran especialista, el doctor Mauricio Jalife, quien es, además de experto en estas áreas y en estos temas, es socio fundador del IPIDE, que es el instituto que está especializándose hoy en día en la capacitación y especialización en temas de derechos de autor, propiedad intelectual y derecho de la competencia económica. Doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Leopoldo, muchas gracias, Ángel, por recibirnos acá en el programa y poder platicar de estos temas. Así es. Oye, fíjate, Mauricio, ya lo comentábamos antes del programa, la materia de derechos de autor y de propiedad intelectual hoy en día creo yo que no ha tenido pues el reconocimiento, ¿no?, en términos sociales, en términos económicos que debería de tener. No es desconocido para nadie que incluso las grandes negociaciones a nivel internacional, principalmente en materias como los tratados de libre comercio, uno de las piedritas en el zapato que siempre nos ponen nosotros como países es precisamente el tema de que no tenemos un marco jurídico lo suficientemente eficaz, ¿no?, precisamente para hacer valer el derecho a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, ¿no? Somos tristemente un país identificado como laxo en ese tema, ¿no? Como pirata. Como pirata, yo no lo quería decir así, pero... No, sí, yo veía que como que tenías la palabra ya a la mano. Así es. Es un hecho, le produces toda la razón, sí, México continuamente, digamos, hay esta condición o circunstancia de que haya señalamientos de que nuestros niveles de observancia de los derechos de propiedad intelectual son bajos. Y casualmente en los tratados internacionales es donde nuestro país ha asumido a lo largo de los últimos, pues digamos, 25 años, Sí. una serie de obligaciones que es lo que nos ha llevado a actualizar nuestro marco normativo. De hecho, si pensamos en la última gran reforma al marco de la regulación de los derechos de propiedad intelectual en México, pues nos remontamos al 91. Todavía no teníamos tratado de libre comercio con Estados Unidos en esa época, el tratado es del 94, digamos, Sí. entró en vigor el 1 de enero del 95, pero a México le fue exigido, eso es una realidad reconocida históricamente, por nuestra clase política, le fue exigido ofrecer a Estados Unidos y a Canadá un marco normativo moderno en materia de derechos de autor y de patentes y de marcas, y con motivo de esas obligaciones México se anticipó y promulgó en el 91 lo que entonces se llamó Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Luego esa ley en el 94, ya con motivo de la entrada en vigor ya inminente del tratado, ya conociendo las obligaciones que se asumieron en el capítulo 17 y todo un capítulo completo de propiedad intelectual en el TLC, se hizo una primera gran reforma en el 94, que además estaba muy ajustada a lo que fueron nuestros compromisos en la OMC, en lo que se conoce como el ADPIC, que fue este otro gran tratado de propiedad intelectual. En el 96, como resultado de también esos compromisos asumidos, se promulga la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Sí. que está en vigor desde marzo de 1997, que ese es nuestro nuevo marco regulatorio. Pero de pronto nos pasa eso en México, realizamos una gran actividad para ponernos al día, modernizamos nuestras leyes, pero de pronto pues resulta que 25 años después seguimos hablando de la nueva ley de propiedad industrial. Pues ya no tiene nada de nueva, Claro. tiene 25 años. Sí. Y ya urgía adoptar una serie de modificaciones y de compromisos nuevos. Todo venía bien con el famoso TPP, para seguir en este contexto, digamos, de los grandes tratados en la materia, porque el TPP, una vez más, contenía un gran paquete de compromisos en materia de propiedad intelectual, sobre todo con todo este asunto de
vamos a decir, los negocios digitales, Claro. el uso de Internet, etcétera. No, la ley FinTech que acaba de La salir ley apenas, FinTech, ¿no? justamente. Los derechos de autor pues, han sufrido una transformación radical, han tenido que responder muchas preguntas muy complejas. Pero fíjate, qué paradójico, ¿no? Tenemos esa percepción a nivel internacional por parte de otros países de ser un país laxo, y tenemos incluso funcionarios de muy alto nivel posicionados en la ONU, por ejemplo, en materia de Claro. derechos de autor. Está ahí Manuel Guerra, que es el director de Indautor, ¿no? No, sin duda, sin duda. Es decir, tenemos una buena infraestructura, vamos a decir, que se construyó en los 90s en materia de propiedad intelectual, pero de pronto sí, lo que tú decías en la introducción, parecería que la sociedad no acaba de dar el brinco y de reconocer, por ejemplo, la clase empresarial, la relevancia que tiene el buen manejo de estos derechos en el quehacer de los negocios cotidianos. Sí, porque digo, hoy con una facilidad pasmosa, tú pasas en cualquier avenida principal del centro histórico de la ciudad y puedes adquirir cualquier cantidad de productos piratas sin mayor recelo, ¿no? Eso yo creo que tiene un componente que pues lamentablemente está muy vinculado al tema de informalidad. Al final, bueno, pues sabemos que la economía informal en México es un porcentaje creciente y muy elevado, y los productos piratas, los productos falsificados, los contrabandeados, los robados, los adulterados, los caducos, son productos que alimentan esas redes de informalidad, que tienen esa ventaja competitiva de poder ofrecer un producto de bajo costo, que pasa bien como un original a veces, ¿no? Y que la gente pues eventualmente dice, yo me llevo este CD, sé que es un producto pirata, o este DVD, pero que me va a permitir disfrutar de una música o de una película, o de un software, o de un texto, como si fuera el original. Claro. Y pagando solamente una fracción del precio. Es correcto. Y resulta que hay todo un ecosistema, vamos a decir, alrededor de la piratería, que ya tiene que ver con crimen organizado, con cárteles, con financiamiento al terrorismo, con explotación de niños, de indígenas. Es una industria muy compleja, con omisión en los pagos de impuestos, etcétera, que sí tendríamos, me parece, como consumidores, que repensarlo desde esta perspectiva y reconocer y asumir que cuando compramos productos falsificados, pues estamos alimentando este tipo de son redes, varios tipo de tentáculos grupos, los que se abren, ¿no? Justo, doctor, parte de la importancia del hecho de nosotros tener esa posibilidad de registrar nuestras marcas es también la protección justo al consumidor, el que incluso la marca no tenga que ser similar en grado de confusión, como lo establece la misma ley. Que yo tenga la certeza de que el producto que estoy comprando es de la calidad de la que me están ofreciendo y no me estoy adquiriendo un producto diferente al que yo considero. Exactamente, Ángel. De hecho, mira, yo creo que tocas el punto. La marca es un sello de garantía de que las prestaciones que yo espero recibir de parte del fabricante están garantizadas a través de que esa marca es la que yo quiero comprar y no otra. Por eso el tema de la distintividad, de la función de distintividad, pues se convierte en la principal de una marca. Hay muchas otras funciones, pero esa distintividad es que yo como consumidor tengo que tener la certeza de que estoy adquiriendo el producto o el servicio que efectivamente quiero y no uno que me ofrecen que lo hicieron pasar por y que seguramente no va a corresponder a la calidad. Claro. Y por eso pues es una responsabilidad, independientemente de las ventajas de registrar una marca, es un acto de responsabilidad del propio empresario tener su marca registrada para poder establecer este vínculo seguro a través de la marca con el que le compre el producto. Donde ya lo están identificando claramente, ¿no? Sin duda. Sí, nada más que el problema, volvemos al tema, volvemos al punto, cuando tú le dices al empresario, ¿no? Oye, hay que invertirle, hay que meterle una inversión fuerte a crear esa imagen corporativa, a crear ese sello distintivo, eso que haga que el consumidor te distinga y diga, esta es la empresa y no otra. También el empresario de repente como que no entiende o no alcanza a visualizar que lo que va a meter en esa inversión no es un gasto, sino es una inversión que le va a dar valor a su producto, le va a dar valor a su servicio, y ese sello distintivo finalmente pues va a tener incluso un valor cuantificable para efectos de mercado, ¿no? Tal cual. ¿No? Y es ahí donde también como que nos falta hacer ese sentido de pertenencia al empresario, ¿no? Porque digo, hay marcas que hoy en día tú dices, híjole, si alguien lo hubiera registrado, por ejemplo, la marca, no sé, la michoacana de
paleterías, mijo, claro. sería millonario, ¿no? Claro. Sin duda. ¿No? El tema, hablando de empresarios, puede ser hablando de una fonda en una colonia, en donde utilizan no necesariamente una marca, pero tiene un nombre en particular. Sí. Que ya los distingue, ¿no? Y que incluso Se vuelve marca. Se vuelve marca. Se vuelve marca, tal cual, una marca de comercialización. Ok. Así es, tal cual. Y eso es justamente el tema, ¿no? Que a veces los propios empresarios como que llegan un poquito a subestimar el potencial que sus propias marcas tienen por el tema de alcance geográfico, por ejemplo. Bueno, es que aquí me conocen en la colonia. No, esas marcas adquieren un gran valor y a veces, pues de pronto el posicionamiento en una colonia se extiende a la siguiente y luego a través de redes sociales, que es hoy una herramienta muy poderosa para muchos empresarios, se empieza, digamos, a conocer y a expandir. Y de pronto resulta que la marca tiene un valor mayor que el propio establecimiento mercantil, ¿no? Por sí sola. Es correcto. Por sí sola. Entonces, la llamada es por ahí, ¿no? El sistema de propiedad intelectual tiene una puerta de entrada muy cómodo, que es el registro de marcas. Ya luego te conectas con todo lo demás que te puede ofrecer el sistema para beneficiarte de él. Pero hay que verlo, yo diría, como un mecanismo que genera una gran riqueza a través de los activos que las empresas pueden consolidar con la propiedad intelectual. Y no hay que verlo como algo que me quita o que me cuesta. No es un gasto, es claramente una inversión. No, y tenemos casos muy icónicos, ¿no? El actor recién fallecido, Rogelio Guerra, ¿no? Claro. Que tuvo su demanda ahí con TV Azteca y que por muchos años no pudo hacer uso de su propio nombre, ¿no? Por supuesto, un tema muy interesante que seguramente estaremos tratando al regreso del corte. ¿Les parece Muy bien. Digo, Mauricio, pues seguimos aquí platicando con el doctor Jalife sobre estos temas tan interesantes de derechos de autor y propiedad intelectual. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, seguimos aquí en su programa Abogado Corporativo, platicando con el doctor Mauricio Jalife acerca de estos temas tan interesantes como es la propiedad intelectual, los derechos de autor. Como pudieron ver en la cortinilla de salida y de entrada al programa, sale lo referente a un curso, una alianza estratégica celebrada entre IPIDEC y la Universidad Latina, en donde, bueno, evidentemente, dada la importancia de la materia, estamos creando un diplomado para la formación de especialistas en estas áreas, que ahora con las reformas que se vienen y que estarán próximamente en vigor y de las cuales nos platicará un poquito más el doctor Jalife, pues es muy importante que el abogado de empresa, que el asesor, el abogado corporativo se involucre, se meta y sepa y conozca de estas situaciones que, bueno, finalmente le pueden generar un valor agregado en términos financieros materializados a la marca de cada una de las empresas, ¿no? Y bueno, ahorita platicaremos un poquito de los detalles de este curso, pero bueno, continuando con la charla del segmento anterior, Mauricio, platícanos un poquito, o sea, ¿qué fue lo que sucedió en estos casos icónicos? Yo decía el del actor Rogelio Guerra, pero también me vino a la mente el del periódico El Financiero, que por ahí en algún litigio estuvo a punto de perder el nombre, ¿no? Imagina que un periódico como El Financiero tan importante, pues diga, pues ¿qué crees? Ya no te puedes llamar El Financiero, ¿no? Bueno, lo que sucede es que al final nuestro país tiene un sistema de reconocimiento de derechos sobre signos distintivos que es preponderantemente de registro. Es decir, le reconoce en principio derechos a quien tramita un registro. Claro. Y normalmente no hay mayor indagación. La ley presupone un principio de buena fe, en el sentido de que si alguien pretende obtener un registro de una marca y no existe un antecedente que lo impida, pues esa persona se convierte en propietario de esa marca simple y llanamente porque hizo el registro. Okay. Hay una serie de excepciones contempladas en la ley en donde un usuario previo puede eventualmente, y dentro de los plazos de ley, en este caso, por ejemplo, son 3 años a partir de la publicación del registro, puede intentar recuperar sus derechos a partir de un juicio de nulidad para echar abajo el registro. Okay. Pero pues es un juicio largo, es un juicio complejo y de resultado incierto, como casi todos los juicios. Sí, claro. En donde normalmente yo lo que le digo a los clientes es, mira, nada más la situación en la que nos encontramos, son derechos además territoriales, es decir, México otorga protección para las marcas que se registran en México. Claro. Y si tú quieres tener protección en Brasil o en Chile, pues Europea, tienes que registrarlo allá. Okay. No hay alternativa, así funciona el sistema a nivel mundial. Okay. O sea, si tienes un convenio celebrado con un país, no aplica ahí como un principio de reciprocidad. Sí, puede haberlo. De hecho, hay convenios internacionales que reconocen a veces ciertos efectos extrafronterizos a un registro de marca o forman un territorio común. Por ejemplo, la Unión Europea tiene este sistema que se llama de la marca comunitaria, en donde un solo registro vale para los 28 países. Bueno, claro. 27 países. Sí, ya se fue Inglaterra. Ya se nos fue el Reino Unido, pero para 27. Porque han llegado a este acuerdo. Sí. Pero de cualquier manera el principio es que quien registra tiene los derechos y tienes que seguir un juicio si es que pretendes recuperar los derechos, que cuesta dinero, que cuesta tiempo y que no sabes qué va a pasar. Pero además la marca como tal ya registrada y reconocida y además acreditada comercialmente, pues te sirve para muchas cosas, te sirve para dar una garantía, por ejemplo, ¿no? Claro. Es embargable, Claro. Es cuantificable en dinero. Es un bien intangible. Se puede usufructuar, ¿no? 100%. Oye, Mauricio, me queda claro, por ejemplo, que las patentes pues, tienen sus periodos de caducidad, ¿no? De duración. Una marca puede llegar a caducar. Puede llegar a caducar bajo ciertas premisas que la ley contempla. Una es porque no se hace la renovación a tiempo. Okay. Los registros tienen una vigencia de 10 años y es necesario que en el último semestre de vigencia se solicite la renovación. Okay. Si es que pretendes mantener tus derechos, pagar la tarifa y... O hay incluso una prórroga, entiendo, ¿no? Hay una prórroga de 6 meses, un periodo de gracia, sí.
que no recomendamos usar, pero Sí, por supuesto. porque técnicamente la marca ya está muerta, pero bueno, al final la ley concede este periodo de gracia. Pero también puede caducar si no la usas. La ley interpreta que si hay un periodo superior a 3 años sin uso, no tienes por qué ejercer un monopolio sobre una palabra, sobre un diseño, una forma tridimensional, que lo tienes, digamos, bajo tu control, que no le estás sacando ningún jugo, ninguna utilidad a través de su uso en el mercado y por lo tanto, si un tercero demanda la declaratoria de caducidad y no estás en condiciones de probar ese uso, pierdes el registro. Oye, ¿y cómo acreditas el uso de una marca? Parece algo simple, pero de repente debe puede ser, no ¿no? serlo tanto, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, pueden haber usos en Internet, que hoy es la realidad de muchas de las marcas. Dicen, oye, yo tengo mi página de Internet, ahí están mis productos fotografiados, tengo un catálogo. Sí, pero eso, ¿cómo probamos? Que en el tiempo, efectivamente, ese producto lo tienes fotografiado desde hace determinado tiempo. Cuando la publicidad era en revistas, en periódicos, en televisión, queda un registro muy rastreable, muy documentado, Sí. porque solicité al periódico, apareció una publicación, un anuncio físico, etcétera. Pero en lo digital es bastante complejo a veces poderlo acreditar. Entonces, digo, nosotros lo que recomendamos pues, es que las empresas sí se preocupen de eventualmente, de pronto, hacer una certificación con un notario o dejar alguna constancia física del uso de las marcas. Ah, ok. Uf. Yo me quisiera ir un poquito antes todavía de una vez que está registrada la marca. Digo, para los que nos ha tocado a lo mejor de pronto batallar allí en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. A mí me pareció una situación muy curiosa el hecho de que yo pretendía hacer el registro de una marca y esta tiene una observación, una anterioridad, le Ajá. denominan una anterioridad, Así es. toda vez que su marca es similar en grado de confusión a la siguiente marca, ¿no? Entonces, para mi sorpresa es una marca, digamos, voy a poner un ejemplo, la Mesa, ¿no? Mesa blanca. Yo quería registrar Mesa azul. No, es que ya hay una anterioridad que se llama Mesa blanca y entonces esto puede generar una confusión. Pero uno al hacer la búsqueda se encuentra con que ya hay Mesa roja, Mesa gris. Entonces dicen, a ver, estás cayendo en una contradicción, instituto, me estás impidiendo hacer un registro de marca cuando pues ya existen, tú tienes el registro de diversas marcas que van en la misma naturaleza de lo que yo estoy pretendiendo hacer, ¿no? Así es, Ángel. Mira, esto, al final los precedentes son los que van marcando las pautas. No hay en la ley, ni siquiera en el reglamento, un criterio para decir que es similar en grado de confusión. A veces hacemos ejercicios donde, por ejemplo, en un grupo ahí con alumnos, ¿no? Les decimos, a ver, entre las palabras tango y mango para una marca, ¿quiénes se confunden? Levanten la mano los que se confunden. Y normalmente levantan la mano la mitad. La mitad se confunden y la mitad no se confunden entre tango y mango. Claro. Es la jurisprudencia, son los precedentes judiciales los que vienen a darnos luz sobre cuáles son los criterios a los que podemos atender para tratar de definir en qué grado existe o no similitud en grado de confusión. En el caso que tú planteas, se da esta situación que ya es muy normal en las marcas en el mundo por el nivel de saturación que hay. Hay muchas marcas que de pronto ya presentan un término común. Si ese término común está presente, y esa es la regla, en marcas de diferentes titulares, se dice el término ya es de baja distintividad. Se ha diluido en su capacidad distintiva. O sea, sí es muy probable que yo pueda... Es muy probable lograr que un consigas de el marca registro con ese... siempre y cuando el conjunto de los dos términos no se parezca demasiado a otro conjunto. O sea, mesa blanca contra mesa blanca, no. Okay. Pero mesa blanca contra mesa roja, sí. Siempre y cuando exista o un tercer titular con mesa roja. Y aún y cuando sean bajo la misma clase. Aún y cuando sean bajo la misma clase, porque ese término ya se diluyó. Okay. Ya es del uso común, vamos a decirlo así, y consecuentemente puede estar compartido por diferentes titulares, ¿no? Y a ver, fíjate que me llamó mucho la atención, ahorita que comentaba yo el tema de que si alguien hubiese registrado la marca La Michoacana, ¿qué pasaría si ahorita yo quisiera registrar la marca La Michoacana? Bueno, te vas a encontrar con muchas marcas que incluyen ya la Michoacana con una serie de combinaciones. Hay Flor Michoacana, hay la Michoacana de Oriente, la hija hay de la la hija de la Michoacana, Michoacana, o sea, ya Michoacana ya perdió totalmente distintividad. Y de alguna manera entraría en esa categorización que mencionas, Justamente, ¿no? De en baja esta pérdida de distintividad. distintividad, así es. Muy bien. Oye, fíjate que ahorita me llamó la atención lo que decías de los juicios, ¿no? Creo que tiene que ver un poquito con la falta de interés, como mencionabas hace un rato, de la poca atención que las universidades y escuelas de derecho le han otorgado a la materia, porque para muchos abogados incluso
pues se considera la materia como, pues a lo mejor si tú quieres, digo, no, evidentemente sin ser peyorativo, como de gestoría, ¿no? Oye, pues nada más es ir a hacer un trámite de registro y se acabó el tema, ¿no? Pero tan no lo es que por eso se creó la sala especializada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? En tu experiencia, Mauricio, ¿cómo ha venido funcionando esta sala? ¿Realmente hay esa percepción de esa justicia pronta, expedita, eficaz, no sé? Mira, tenemos dos problemas, yo creo que con el tema de esta sala especializada, que desde luego sí, la sala especializada es un reconocimiento a la importancia que la materia ha cobrado en México. En muchas partes del mundo no hay una, hay muchos tribunales especializados en propiedad intelectual o en competencia en general, ¿no? Porque y ahí abordan propiedad intelectual, porque saben que es un tema que genera riqueza para muchas empresas y pues, finalmente, por ejemplo, en posesión de tecnología patentada, pues hace la diferencia a veces entre países industrializados y países que no lo son, ¿no? ¿Cuánto genera en términos de licenciamiento la propiedad intelectual para los países que tienen empresas que poseen propiedad intelectual? Pues nada más hay que ver las cifras y eso da cabal y puntual, pues digamos que constancia de lo que esta materia significa en términos de producción. Porque además es un anclaje para la inversión. Pero sin duda alguna es una manera de atraer inversión, claro, y es una manera de, precisamente, de que tu inversión se vuelva productiva porque ya tienes una infraestructura en protección de derechos, ¿no? Exacto. Al final tienes un monopolio. La sala especializada ha funcionado muy bien, también que está saturada. Y entonces eso le trae como consecuencia la problemática de que de pronto los casos no pueden ser resueltos más rápido porque tienen demasiados asuntos. El tema o la propuesta sería que hay que crear 2, 3, 4 salas especializadas. Y además eso permitiría, yo creo que dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues la creación, digamos, de una base de capacitación para los magistrados que pudiera ser un poquito más abierta. Porque teniendo solamente una sala, pues solamente tenemos 3 magistrados. ¿Cómo creas reservas, por así decirlo? ¿Cómo creas todo un programa de capacitación? Todos los magistrados que están lo hacen muy bien, pero tienen que aprender sobre la marcha la materia. No tienen un entrenamiento previo. Sí, y la curva de aprendizaje es compleja. Te parte porque pues, en primera el ensayo-error es complicado, ¿no? Puede ser costoso para algunos litigantes, para algunos titulares de derechos y para el propio magistrado. A veces no se siente todavía cómodo y toma demasiado tiempo para conocer los asuntos y un poquito la materia. Es una materia, cualquier magistrado creo que dará constancia de ello, tremendamente compleja. Sí. Sí, porque tantos asegúnes y disposiciones y un conglomerado de normas desde los convenios internacionales, ¿no? Así es. Oye, Mauricio, ¿y este diplomado que estamos visualizando en las cortinillas de la alianza estratégica que IPIDEC armó con la UNILA para efectivamente empujar la materia en el ámbito de capacitación, de aprendizaje? ¿Qué función, cuál es el objetivo propiamente del diplomado? Perdón que interrumpa, van a decir que soy el que constantemente ocasiona la grosería, pero tenemos que irnos a un corte y seguramente va a ser muy interesante que el doctor nos... Con gusto lo platicamos al regreso. Perfecto, queridos amigos, no se lo pierdan, regresamos en un corte. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Sí, pero pues, ¿saben en qué pues momento tienes les magistrado, toca? pero tienes Queridas secretarios amigas y de amigos, ya acuerdos. estamos de vuelta en este su tercer segmento de su programa Abogado Corporativo. Para quienes justo nos están sintonizando en este momento, estamos hablando de un tema de gran trascendencia, que es el tema de propiedad industrial y derechos de autor. Por ello contamos con la presencia del doctor Mauricio Jalife, quien es fundador, es especialista en la materia y además es fundador del IPIDEC, que justo es un instituto que se especializa hoy por hoy en estos conceptos de propiedad industrial. Justo el doctor al inicio del programa mencionaba de una alianza estratégica que se conforma por este instituto IPIDEC y por UNILA. Cuéntanos un poco, doctor, de qué se trata este instituto, a qué va enfocado este diplomado, esta alianza estratégica. Pues bueno, el IPIDEC se fundó ya hace más de 10 años, justamente tratando de responder a esta necesidad de especialización en temas de propiedad intelectual y derecho de la competencia, que son dos materias que, vamos a decir, alguien decía alguna vez, la propiedad intelectual es como el acelerador en el coche y el derecho de la competencia es como el freno, ¿no? Y efectivamente un poco van en ese balance. Es muy interesante el cruce de conceptos entre ambas materias y las dos muy actuales. Y vamos a decir que respondiendo a una demanda del mercado laboral de entender mejor los derechos de propiedad intelectual y cómo explotarlos y cómo arroparlos en las empresas y cómo darles forma, pues se desarrollaron algunas especialidades y algunos diplomados. Luego nos acercamos con la Universidad Latina, que pues tiene una gran tradición en la formación académica de universitarios en México, pues encontramos esta gran sinergia en donde ellos, con su enorme base de datos y experiencia en la docencia para universitarios y para gente que ya está, digamos, ingresando al campo laboral en la abogacía, y nuestros recursos en la especialidad, pues creo que podemos o conformamos una oferta académica muy interesante, muy atractiva, pues para cualquier alumno o profesionista que eventualmente se quiera acercar a este conocimiento. Justo ahora, digamos, esta publicidad que aparecía en la pantalla, pues se refiere a un curso básico, un curso de iniciación, vamos a ponerlo así, en donde vamos desglosando los conceptos esenciales de la materia, tratando de dar una visión panorámica de la materia, pero aterrizándola en usos y prácticas específicas
que se pueden utilizar de manera inmediata en nuestra asesoría, vamos a decir, con los clientes y en el entendimiento de la materia. Y la verdad es que creo que tenemos pues un claustro de profesores de primerísimo nivel. Está con nosotros Eduardo de la Parra. Yo creo que Lalo ahorita pues es uno de los mejores autores mexicanos en materia de derechos de autor. Tiene libros ya muy reconocidos a nivel internacional en el desarrollo del tema y es un gran expositor. Está José Luis Caballero, que también es un reconocido experto en materia autoral. Carmen Arteaga, ella ha tenido diferentes puestos. Es una gente con amplísima experiencia, tanto práctica como a nivel de enseñanza. En la parte de propiedad industrial está un servidor y está Guillermo Solórzano, que es un experto también con mucha actividad profesional. Aquí prácticamente todos los profesores nos dedicamos a la materia, es decir, no solamente la estudiamos o escribimos temas relacionados, sino que nos dedicamos en la práctica a ejercerla. Eso creo que nos da pues, esta posibilidad muy directa de poder estar en contacto con los alumnos explicándoles casos concretos. Por supuesto, ejemplos. Muchas de las ocasiones por lo que vamos a un diplomado, una especialización de estas es justo para el que nos compartan la vivencia profesional, ¿no? Exacto. Claro, la parte... y parece increíble, ¿no? Que cuando ya pone uno atención en la actividad cotidiana de muchas empresas, de muchos negocios, e incluso de un particular que no necesariamente está llevando una actividad económica de trasfondo, el que tú le digas a un diseñador gráfico, oye, ten cuidado, no puedes bajar cualquier fotografía de internet y meterla en tus diseños porque puedes infringir la ley, o decirle a un estudiante el por qué no puedes reproducir en su totalidad un libro, en un fotocopiado, ¿no? Son cosas que la gente hace normalmente, pero por desconocimiento, ¿no? Claro. Totalmente hay, pues a nivel general, digamos, una indiferencia, una ignorancia a ciertos postulados de la materia, que ya que te los explican, pues los entiendes perfectamente, porque, por decir algo, con el tema de las fotocopias, incluso en bibliotecas públicas a veces, exacto, de manera directa, o en universidades, ajá, y decimos, a ver, espérenme tantito, que aquí está ganando el que presta el servicio, el que vende el papel, el que vende la tinta, y gana el alumno con lo que se ahorra, o bueno, la gente que hace la copia, y el único que no ganó fue el editor y el autor, que son los que pusieron la lana y el talento, ¿no? Y son los únicos que no ganaron. Entonces, ese es el derecho de autor. No, y además, por lo que veo, el programa está muy amplio, trae 8 módulos, desde la importancia de la propiedad intelectual en la empresa, viene también el tema de la regulación internacional, la protección de inversiones, la protección legal de los secretos de negocios, la protección de signos distintivos, generalidades del derecho de autor, contratos en materia de derechos de autor, y finalmente la represión de la competencia desleal. Es un temario amplísimo para todos estos amigos que se quieran involucrar y empezar a especializar en estas materias. El costo es súper accesible, es un costo de 5,000 pesos el diplomado para los alumnos de la UNILA y 7,000 pesos para alumnos externos o cualquier otro especialista externo que lo quiera tomar. La verdad es que vale la pena. Este diplomado empezaría el próximo lunes 9 de abril y estamos hablando prácticamente de 3 fines de semana, entonces yo creo que vale la pena, vale la pena. Sí, lo recomendamos mucho porque, bueno, por ejemplo, para eventualmente abogados jóvenes que probablemente acaban de terminar la carrera y que están buscando una rama de especialidad a la cual dedicarse, yo los invitaría cordialmente a que tomen este diplomado porque, pues honestamente, les va a abrir un panorama de a qué nos dedicamos los consultores en materia de propiedad intelectual, que dentro de la propia materia pues tenemos una serie de actividades diversas. Claro. No es lo mismo alguien que se dedica a derechos de autor, por ejemplo, en temas de entretenimiento, haciendo contratos de representación artística, cosas por el estilo, derecho de imagen, a alguien que está defendiendo patentes en la industria farmacéutica, o alguien que está haciendo estrategias de protección de marcas. Una especialización dentro de la especialización. ¿No? O estas nuevas modalidades de última generación de estas industrias Montalvo, ¿no? De los granos, las semillas, claro, los vegetales. O sea, no, bueno, ahí hay toda una especialidad, las semillas terminales, los organismos genéticamente modificados. Todo eso tiene impacto en la propiedad intelectual. Por ejemplo, bueno, una ley que a veces decimos siempre, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial son las dos grandes leyes en la materia. ¿Y qué pasó con la Ley Federal de Variedades Vegetales? Es la ley que protege las nuevas variedades vegetales. Claro, la tenemos en México desde el 96. Ahí hay una actividad para abogados increíblemente interesante porque hay fitomejoradores en México, por ejemplo, en plantas, en flores, desde hace muchísimos años, muy exitosos a nivel mundial.
México es el segundo exportador de flores a nivel mundial. Holanda es el número 1. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer con el tema de registro, de protección y luego de litigio. Entonces, ahí está la invitación. Mucha parte de lo que yo en muchas ocasiones insisto con mis alumnos, pugno porque buscan otras materias. Ya quienes divorcian gente, ya quienes cobran pagarés, ya está saturado. Entonces que busquen justo ese tipo es que de mira, materias en donde generalmente pueden el alumno que llega, por lo general, o quiere ser penalista, o quiere ser civilista, algunos, no muchos, quieren ser fiscalistas, y de ahí para contar. Pero en gran medida, como justo lo comentaban hace un momento, de pronto las instituciones no suelen tener ese enfoque de decirles, a ver, está en este otro espectro de materias que ustedes pueden conocer y que no están sobreexplotadas, ¿no? Creo que en parte De hecho, puede ser eso. hay mucha necesidad de abogados de propiedad intelectual. Yo creo que no hay una empresa mediana que no justifique tener un abogado de propiedad intelectual, un experto, en sus filas, en su área jurídica. Es muy ventajoso. Simplemente para el mantenimiento del portafolio de derechos ya se justificaría tener a un abogado experto en estos temas, en cualquier empresa. Excelente. Pues mira, yo creo que aquí también uno de los puntos que estaban haciendo falta y que seguramente nos vas a ampliar un poquito más en el siguiente bloque, que es el de la reforma que tú ya estás visualizando, es pues el desarrollo de los medios digitales, ¿no? Claro. Los temas tecnológicos, los dominios, las aplicaciones en los teléfonos móviles, en los dispositivos, ¿no? Digo, Totalmente. a final de cuentas, yo creo que la parte que quizá le hace falta al abogado es ver que, pues sí, se requiere de un estudio interdisciplinario, ¿no? Porque a final de cuentas, como tú bien señalas, el meterte a analizar una ley tan técnica como es esta ley, la que mencionabas de las... La de variedades vegetales. Variedades vegetales, Sí. Híjole, pues te tienes que meter a estudiar desde biología, botánica... Sí, los términos, ¿no? claro. Sí, Y lo mismo totalmente. la industria digital, ¿no? Los temas, los términos tecnológicos de última generación. Y a lo mejor eso es lo que a veces al abogado como que le da un poquito de Renuencia. de renuencia, ¿no? Porque dice, oye, Sí. yo no me fui de ingeniero porque no quiero tener problemas con cuestiones de tecnología y pues resulta que todos tengo que estudiar algunas cuestiones, ¿no? O no decidí por las áreas científicas porque a mí la botánica, la biología, pues tampoco eran mi hit, ¿no? Pero pues sin embargo hay que meterse, ¿no? O el básico, no me fui por derecho laboral, por no hacer números y hacer el cálculo de la indemnización del trabajador. Entonces, de pronto sí existe esta renuencia. Entonces, Sí. justo esta materia, doctor, sí va a abarcar en este diplomado temas así muy puntuales, Muy como puntuales, les sí. comentábamos hace un momento, Totalmente. los dominios, ¿no? Claro, cuando se estudian signos distintivos, por ejemplo, se ve esta relación entre el nombre de dominio y las marcas, ¿no? En qué casos, por ejemplo, el titular de una marca puede intentar a través de, por ejemplo, un arbitraje internacional, recuperar un dominio que fue indebidamente tramitado o que está indebidamente usado o ocupado por un tercero sin su autorización. Cómo se vinculan este tipo de derechos y qué tipo de procedimientos existen. Tenemos algunos colegas que se dedican ya nada más a este tipo de controversias entre nombres de dominio y marcas, que se ha convertido en toda una subespecialidad dentro de la propia actividad. Excelente. Ahorita que mencionabas que las dos grandes leyes a las que se hacían alusión y se ignoraba esta otra que mencionabas, donde decías ley de propiedad industrial o intelectual y ley de derechos de autor. ¿Qué tan eficaz en cuanto a la protección es la ley de derechos de autor? Yo he escuchado por ahí algunas personas que dicen que no es tan eficaz como el registro de marca porque finalmente es una suerte de manifestación unilateral, ¿no? Que no tiene esa vinculación o esa fuerza vinculante ante terceros. ¿Qué opinión te merece, Mauricio? No, bueno, el derecho de autor responde a este tipo de mecánica en donde el registro es declarativo, no puede ser constitutivo, no es acorde con la naturaleza del derecho, simplemente una forma de hacer constar que alguien se ostentó como autor, tiene ciertos efectos jurídicos de presunción, se presume que eres el autor si así lo declaraste, pero normalmente si alguien efectivamente es autor de una obra, es bastante fácil demostrarlo por los medios probatorios tradicionales. Difícil decir que eres autor de un diseño, de una música, si no tienes esas habilidades. Muy complicado. Tiene gran eficacia. El derecho de autor tiene una enorme eficacia. Y si no, que le pregunten a empresas que han sido demandadas por autores, que han logrado indemnizaciones importantes, que digan si fue fácil zafarse de una demanda basada en un registro declarativo.
que son mecanismos de defensa que seguramente también van a tocar en el diploma. Así es, hay un módulo para revisar los temas Oye, Vamos otra vez a un corte, cuarto y último corte de nuestro programa Abogado Corporativo. Regresamos. Porque te iba... Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, estamos llegando aquí al final de nuestro programa, es nuestra última sección y queremos aprovechar este breve tiempo para
que el doctor Mauricio Jalife nos termine de ilustrar estos temas tan interesantes. Mauricio, comentábamos en el corte que otra de las controversias legales a las que se puede dedicar precisamente el especialista en estos temas es todo lo relativo a las demandas por derechos de imagen, ¿no? Sí, claro, es uno de los derechos reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta posibilidad que tienen las personas como parte de los atributos a la personalidad, pues de explotar su propia imagen. Claro. Que es algo reconocido por la ley. Y existe también pues una tendencia a veces a hacer uso de imágenes no autorizadas en el mercado, ¿no? De modelos, por ejemplo, o excederse en la explotación del derecho de imagen. Se da una autorización por un modelo, por ejemplo, para un anuncio de televisión, de ropa, y resulta que lo usan fuera del periodo, fuera del territorio autorizado, lo subieron a internet sin autorización, etcétera. Es decir, se incurre en una serie de fallas, lo cual pues posibilita o faculta al modelo para presentar una reclamación o para el titular de ese derecho de imagen y poder solicitar una indemnización. ¿Y ahí qué es lo recomendable? ¿Cuál es la prevención que debe de tomar la persona que va a contratar los servicios, por ejemplo, de un modelo o que le pide la autorización a cualquier persona? Yo, por ejemplo, como universidad, de repente le digo a mis estudiantes, oye, ¿me das oportunidad de tomarte una foto? Vamos a subir una campaña publicitaria donde quiero pues, que la gente identifique el modelo de estudiante que tengo, etcétera. ¿Ahí qué se recomienda, Mauricio? Se recomienda pedir autorización, es decir, que firmen un documento en donde reconocen expresamente qué uso se va a hacer de la imagen, por cuánto tiempo, para qué fines, y con eso se libera absolutamente la posibilidad de una reclamación. Pero ese es un campo de actividad profesional en donde lo preventivo tiene una importancia trascendental. Nos pasa muchísimo, por ejemplo, con agencias de publicidad o con casas productoras, que en las prisas, digamos, de tener lista una campaña, un anuncio, pues a veces se brincan un poquito lo que tendría que ser esa lista de requisitos, ¿no? Lo que hemos recomendado de pide autorización, solicita, pide, etcétera, contrata. Se hace, por ejemplo, el anuncio utilizando un jingle, utilizando una imagen de un modelo, no se recaba la autorización, a lo mejor no se tenía expresamente y luego viene, obviamente, la reclamación del titular del derecho, cuando ya está consumada la infracción. Y pues evidentemente, normalmente se llega a negociaciones, pero la presión que se puede ejercer es tremenda. Es importante. Pues es icónico el caso de la película, ¿no? La de Presunto Culpable, ¿no? Absolutamente. Y ahí el caso es muy interesante, yo creo que la resolución es valiosa, porque lo que establece es que si bien es cierto que la audiencia era pública, eso no implicaba la posibilidad de grabarla y difundirla. Claro. Y consecuentemente hay y además con fines comerciales. Con fines lucrativos, claramente. ¿No? Claramente. Así es. Mauricio, platícanos en estos minutos que nos quedan, ¿qué nos esperamos con estas últimas reformas que se vienen en temas de derechos de autor y propiedad intelectual? Es un cambio importantísimo, yo creo que la reforma en propiedad industrial más importante desde la nueva ley, desde el 91, sin duda, porque ya requería una actualización muy importante en nuestro sistema. Por una parte hay una reforma ya aprobada, ya en espera de entrar en vigor en unos días, que crea la figura de indicaciones geográficas. Esto es resultado, por ejemplo, de la negociación que nuestro país está manteniendo con la Unión Europea. La Unión Europea, en su conjunto, ha estado insistiendo en la necesidad de que los países reconozcamos las indicaciones geográficas. La referencia de lo que es una indicación geográfica es la denominación de origen. La denominación de origen es, digamos, el club selecto de aquellas indicaciones geográficas que conjugan procesos, insumos y calidades. La indicación geográfica es simplemente un lugar reputado por la manufactura de un bien o servicio, de un bien. En el caso particular de México, el ejemplo, ¿cuál es? Guitarras de Paracho, o cajeta de Celaya, o zarapes de Saltillo, o cecina de Yecapixtla. No es que tengan nada de especiales las guitarras de Paracho. A lo mejor por el proceso tienen cierta calidad, hasta ahí, pero merece protección como indicación geográfica. México solo regulaba denominaciones de origen, hoy nos vamos a abrir indicaciones geográficas. Por ejemplo, el tequila no era uno de ellos, ¿no? Era una denominación de origen. Justo es el primero que se me había venido a la mente a mí también, el tequila. Sí, tequila, mezcal, son dos de las... Tenemos 15 denominaciones de origen en México, pero solo 15. Indicaciones geográficas tenemos cientos. Entonces ahí se abre un área de oportunidad para los especialistas también importantísima, de muchos productores, muchos lugares de la República
que tienen productos típicos distinguidos con los nombres de las regiones, Claro. que deben ser protegidos, que merecen ser protegidos. Sí, que además es una herramienta de venta poderosísima. Poderosísima y de darle cierta consistencia, coherencia a todos los productores, un motivo común, una causa común de defensa para la promoción de sus artículos, etcétera, ¿no? Exacto. Y luego viene también un tema de el nuevo proyecto de ley que crea en marcas, las marcas no tradicionales, marcas fonéticas, o sea, sonoras, marcas olfativas, crea la marca de certificación también como una nueva categoría jurídica para poner sellos de garantía, por así decirlo, a Oye, ciertos productos o servicios. y perdón que te interrumpa, la marca olfativa, ¿cómo la van a registrar? Porque digo, la percepción para alguien puede ser diferente para otro, ¿no? Pues también en lo visual hay maneras de graficar un olor, por ejemplo, ok, ¿no? ok. Sí, uno entra a una tienda comercial es. bueno, los autos tan solo. Así Si un es. auto nuevo, ese aroma que identificamos como auto nuevo es un aroma como tal. Es que un se aroma le, como tal. Que se le Adición. adiciona al vehículo. Los perfumes. Tú puedes oler un perfume y otro y saber exactamente cuál es la marca que a ti te gusta, ¿no? Ya. Entonces, claro, así va a ser, digamos, el proceso. Las marcas de certificación, hace modificaciones al sistema de oposición para robustecerlo. Cambios importantísimos. O sea, en temas, honestamente, que ya estábamos esperando. de prueba, de evaluación de pruebas o de procedimiento como tal. Esencialmente en el sistema de oposición lo que crea ya es una especie de etapa de alegatos Ok. que permite que las partes se confronten y se pueda dictar una resolución. No solamente ¿Como de un manera- mecanismo alternativo? No, no es un mecanismo alternativo, es obligatorio, Ok. pero como algo que sí genera legitimación a las partes involucradas. Porque antes era una manera de allegar información al INPI y el examinador decidía si atendía o no a la oposición, a los argumentos de oposición. Arbitrariamente. Hoy va a ser prácticamente una necesidad, Ya. No, pues es certeza jurídica finalmente. absolutamente. Ok. Se mejora mucho el sistema. Entonces va a haber un cambio radical en todo el sistema marcario mexicano. Totalmente, hay que actualizarse, hay que ponerse al día y para eso pues este curso puede servir muy bien. Efectivamente, este curso, este diplomado de iniciación y formación en especialistas en Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho de Autor incluye ya estas nuevas modificaciones a la ley y ya se impartirá evidentemente con todos estos cambios, ¿no? Sí, porque ya son inminentes, ya fueron aprobados en las cámaras. Estamos esperando el acto de promulgación y la fecha de entrada en vigor. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, como es todo el programa, me tocó ser el villano del programa. Es cierto. Me va a tocar también Cerrarlo. cerrarlo, ¿no? Pues agradeciéndoles nuevamente el favor de su atención, agradeciéndole, doctor, Al contrario, muchas por su gracias a tiempo. ustedes. Doctor, Como siempre, un placer con ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana en el siguiente programa de Abogado Corporativo. que tengan una excelente tarde.